Varios europeos dejaron huella en el fútbol argentino. Los españoles Ángel Zubieta e Isidro Lángara son ídolos de San Lorenzo. Renato Cesarini jugó, pero se destacó mucho como DT, dirigiendo incluso a la selección, algo parecido con el nacido en Santander Ramón Cabrero. Hubo croatas, yugoslavos y demás. El caso es que ya es un hecho que Daniele De Rossi será el nuevo refuerzo de Boca y se suma a la tampoco tan extensa lista de jugadores europeos que estuvieron en la máxima categoría del fútbol argentino. Me puse a investigar acerca de los que jugaron y llegué a una conclusión. No son muchísimos, pero es probable que esté vendiendo humo con el título porque se me puede llegar a haber pasado alguno. El caso es que hoy les traigo los que supuestamente son los últimos 10 jugadores nacidos en Europa en jugar en lo que hoy conocemos como Superliga. Imagino debe haber varios también en el ascenso, como el caso del griego Maximiliano Kadijevich, que jugó en Huracán y muchos más clubes de acá entre 1996 y 2007. Así que nada, intro y arrancamos. El primero que aparece nació en la ciudad de Sofía, Bulgaria, en agosto de 1970. Belko Yotov fue un destacado jugador de su país y llegó a estar presente en el Mundial de 1994, en el que los Leones salieron cuartos, aunque no está de más decir que no jugó nunca. Un año después de esta hazaña llegó a Rosario, no precisamente de vacaciones, sino para jugar en Newell's. El extremo izquierdo destacó tanto por su velocidad como por su facilidad para lesionarse, nombrando algunas: rotura de ligamentos cruzados y de meniscos. Su momento más recordado con la lepra fue en el Gigante de Arroyito, no en un clásico, sino para sellar un 3-1 contra River. Tras volver a las canchas y mostrar rendimientos aceptables, sufrió una talalgia en uno de sus talones y no volvió a jugar. En 1999 rescindió el contrato y se fue a los Estados Unidos, lugar en el que hoy trabaja ligado al fútbol. En total hizo 4 goles en 34 partidos, promedio de 1 gol y 8 partidos y medio por año, así que imagínense lo que fueron las lesiones por qué condiciones tenía. En Twitter encontré una peña de Newell's que lleva su nombre y me resulta bastante curioso porque en 2001 le exigió legalmente $1.300.000 al club por primas y pagos no realizados, aunque claro, si el club estaba en deuda con él, tampoco es que sea culpa suya. El número 9 es Javier Artero, un madrileño nacido en 1975. Soy consciente de la deprimente calidad de las fotos, pero es lo que hay. Jugando como volante interior derecho, arrancó en un club enfrente del Santiago Bernabéu, y fue justamente el Real Madrid el club que lo fichó a los 17 años y que lo ayudó en su proceso formativo, jugando en el equipo C del merengue durante 2 temporadas. Pasó por algunos clubes españoles hasta llegar a mediados del 99 al C de Badajoz. Ustedes pensarán, ¿y qué tiene de especial si también es de España? Y yo les digo que sí, pero el club extinto en 2012 había sido comprado el año anterior por Marcelo Tinelli, cuervo hecho y derecho. Imagino le habrá ido bien porque el año siguiente ya tenía puesta la azulgrana. Como mencioné al principio, el Ciclón tuvo unas leyendas nacidas en España, por lo que si alguno recuerda ese momento me podrá decir si la expectativa era alta. Pero lo curioso que encontré en una baldosa es que el que le ofreció desembarcar en Argentina fue el entonces presidente de San Lorenzo, Fernando Miele, que desembolsó $250.000 por la mitad de su ficha. Al parecer no hubo consentimiento del cabezón Ruggeri, el técnico, que dijo ante la prensa que no lo había pedido. La realidad marcó que no tenía el nivel ni era del gusto del DT y su paso fue un verdadero fiasco. Jugó tan solo 3 partidos oficiales, 2 por Copa Mercosur y 1 por el Apertura contra Vélez. Dejó la Liga Argentina por la Brasilera y el final de su carrera se dio prematuramente. En el 2001, año en el que defendía la del Dundee Football Club de Escocia, abandonó la actividad profesional por una esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal. Se recuperó y se retiró definitivamente en 2002 y, tras esto, asumió como asesor de fichajes del club en el que estaba. El siguiente jugador podría no ponerlo porque no llegó a jugar ningún partido. Probablemente si era español o italiano lo iba a omitir, pero el hecho de ser húngaro me hace dejarlo. Robert Waltner nació en la ciudad de Kaposvár el 20 de septiembre de 1977. El delantero ambidiestro de 1,84 m debutó en el Kaposvo de su país, club que no tiene ni página de Wikipedia. Siguió deambulando por distintos clubes de su tierra hasta que en 2002 le llegó una oferta.
Gracias a sus muy buenas actuaciones a nivel clubes y sus pocas citaciones a la selección nacional, Boca Juniors estaba interesado en tenerlo en sus filas. Así, el chico de 24 años llegaba a la Ribera un año a préstamo a cambio de $150.000. Llegó a jugar en la Bombonera, pero para la reserva, y dijo que le costaba adaptarse al fútbol argentino. También tuvo la suerte de que llegó en el mismo mercado el Pampa Sosa. Entonces, copiando lo hecho por Iván Zamorano en el Inter poco tiempo antes, decidió usar la 36 porque sumados daban 9. Un verdadero payaso. En reserva solamente hizo un gol de penal a Lanús en una goleada, y en los diarios se hablaba de sus lesiones o de su novia Petra. La opción de compra, que era de $1 millón, evidentemente no fue ejecutada, pero dejó unas frases para enmarcar traducidas por un traductor que le había puesto la embajada húngara. Estoy como en las nubes, no puedo creer lo grande que es Boca. Aparecí en una foto de un diario y ya me saludan. Es más, fui a un negocio de ropa y el dueño, que era hincha de Boca, me reconoció y me hizo el 30% de descuento por un autógrafo y una foto. Increíble. A excepción de Puskás o Kocsis, glorias de la década del 50, de Hungría no trascendieron grandes jugadores. Ojo, yo no soy tan bueno como ellos, pero tengo lo mío. Creo que no cualquiera juega en un equipo donde brilló Maradona. Ojalá pueda dedicarle un gol, ya que me contaron que siempre va a un palco. Bueno, el caso es que el que puede decir que ganó una Libertadores siguió su carrera en Chipre, Emiratos Árabes, Austria y Hungría, retirándose en 2015, año desde el que es director técnico. Unos años después llegó otro europeo al mismo equipo, el belga Mikael Jourasowski, uno de los apellidos más impronunciables de la historia de Boca. Merodeó entre el Anderlecht, el Genk y la Masía, donde se probó durante 4 meses hasta debutar definitivamente en el Xeneize. Antes de esto formó parte de las inferiores del club argentino. El primer partido del lateral izquierdo fue en junio del 2004, de titular contra Colón en la Bombonera. 3 días después, Boca jugaba la primera final de la Libertadores contra Once Caldas, así que Bianchi guardaba todos los titulares. Facundo Imboden estaba lesionado, así que le tocó la chance. La valla invicta del 0-0 le habrá dejado buenas sensaciones a Luis Rey, porque el domingo siguiente, previo a la vuelta de la final, el nacido en Ixelles volvió a formar parte del once inicial en el clásico contra San Lorenzo, partido al cual perdieron 1-0. Los 180 minutos jugados en esos 14 días fueron lo único que vimos de Jourasowski con la azul y oro. Es que el panorama no fue el mejor. Llegó Brindisi como DT y se rompió los ligamentos de su rodilla izquierda. Todo esto junto sirvió para ponerle punto final a su estadía en Argentina con la rescisión de su contrato. De ahí se fue al Pontevedra de España, a 3 equipos de Grecia, uno de México que ya no existe más, Croacia, Canadá hasta su vuelta en 2015 al Dender de su país, el último club que supo disfrutar de su magia. Ahora va a ir un caso doble porque son literalmente europeos, pero lo cierto es que son más argentinos que perder finales. El primero es Emiliano Díaz, el hijo inseparable de su padre Ramón, gloria del fútbol argentino tanto como jugador como de técnico. Su apodo, el Tano, refiere a su país de nacimiento, Italia, más precisamente Nápoles, en junio del 83, momento en el que el pelado jugaba para el equipo napolitano por excelencia. Estuvo en las inferiores del Mónaco de Francia, Yokohama Marinos de Japón, Avellino de Italia, donde jugó 2 amistosos, e Inter de Milán, club en el que supuestamente estuvo cerca de debutar. Algo que tienen en común estos 4 equipos es que en todos jugó su papá. El primer partido oficial de Emiliano Ramón se dio en 2002, en la última fecha, con River ya campeón, claramente dirigido por Ramón Ángel. Después pasó por Talleres, Colonia de Uruguay, el Oxford United inglés y varios clubes del ascenso, hasta volver a ser dirigido por su familiar en San Lorenzo en la temporada 2007-2008. Solo estuvo esa campaña porque en la 2008-2009 Ramón ya no dirigía más al Cuervo. Pasó al Boys, donde integró el plantel que ascendió, y se retiró a los 27 con mucha más pena que gloria. Su siguiente laburo, que sigue teniendo, es ser el ayudante de campo de Ramón, con el que ya consiguió varios títulos. El otro que va en combo con Emiliano va a tener poca exposición porque todos lo conocemos muy bien. Gonzalo Higuaín nació el 10 de diciembre de 1987 en Brest.
Francia, porque su padre, Jorge, estaba jugando para el Stade Bretois. Su etapa en River empezó a los 10 años, cuando agentes del club lo llevaron y ahí hizo todas las inferiores hasta debutar en 2005 con tan solo 17 años. El Pipita jugó 37 partidos con la banda roja y metió 15 goles, que lo llevaron directamente al Real Madrid a cambio de 12 millones de euros. Hablando en la misma moneda y en millones, Napoli pagó 39, Juventus 90 y Milan y Chelsea 9 cada uno por tenerlo tan solo un año a préstamo. Y pensar que algunos se dan el lujo de considerarlo un fracasado. El cuarto más reciente es el Rey David. Lo podría haber puesto con los dos anteriores, pero jugó bastante antes y bastante después, así que va solo. 13 GTs junto al Pipita, el único de la lista que jugó una final de un mundial, solo que el que jugó para Francia estuvo en dos. En la del 98 no entró y ganó, y 8 años después entró en la prórroga y perdió por penales. Igualito que el caso de Higuaín, el 13 gol nació en Francia por su padre, también llamado Jorge, que estaba jugando en el Fútbol Club de Rouen. Ahora no puedo dejar de lado que estaba ahí por un hecho muy curioso, un doping del que no voy a explayar para que no se haga tan largo el video. David hizo las inferiores y su primera temporada como profesional en Platense, donde jugó un puñado de partidos. Después triunfó en Mónaco y Juventus para luego pasar por Hércules y Vanillas de Emiratos Árabes. Pero en 2011 ocurrió un hecho histórico. River, el club de sus amores, descendía a la B Nacional y el delantero no dudó en venir. Rescindió contrato y con 34 años se calzó la camiseta más pesada de la historia del club de Núñez. Este fue el motivo principal de su divorcio con Beatriz, con la cual llevaba 13 años de matrimonio. Ella no quería venir a Argentina y bueno, parece que había más amor por la camiseta. En la B hizo 14 goles en 21 partidos. Los más recordados sin dudas el doblete en la última fecha que sirvió para ascender primeros. Jugó una temporada en primera como capitán y se fue a Newell's luego de no ser de la consideración de Ramón. En la Lepra tuvo buenas actuaciones. En su única temporada 9 goles en 30 partidos. Después se retiró en la Liga de India. El caso moderno más emblemático de un europeo en el fútbol argentino es claramente el de Iván Moreno y Fabianesi. Padre español y madre argentina, el torero nació en Badajoz a mediados del 79 y 2 años después fue a vivir al país rioplatense, del cual está nacionalizado. A los 16 empezó su formación con Rosario Central. 3 años después ya estaba en el plantel profesional, con el que debutó en 1998 contra Independiente, de la mano del Patón Bauza. Estuvo 3 años y se fue a su país natal para jugar en el Villarreal. Sin embargo, no llegó a debutar en primera, tuvo un fugaz paso por el Porto y volvió a la Argentina para jugar en Banfield. Estuvo en Grecia, México, Uruguay, fue citado a la selección argentina sub-20, tuvo 2 extensos pasos por Colón, su lugar en el mundo, volvió a Central cuando peleaba el descenso e hizo 5 goles importantes que sirvieron para salvarse de la promoción. Meses después, jugando para Colón, lo silbaron y la relación quedó tensa. Russo, que lo conocía del canalla, lo llevó en su momento a Vélez, fue subcampeón de la Sudamericana con Estudiantes y se retiró en 2015 jugando para Huracán, club con el que ganó los únicos títulos de su carrera, la Copa Argentina y Supercopa del 2014, además de perder otra final de Sudamericana. Una extensa y buena trayectoria de un mediocampista que siempre cumplió. El anteúltimo caso es el de un delantero que desde el 2017 defiende la camiseta de Newell's. Por lo visto, un equipo caracterizado por traer europeos tanto por las veces que apareció en este video como otras épicas. Por ejemplo, los 3 escoceses que tuvo en simultáneo. Leal tiene 32 años y llegó a Rosario con aproximadamente 100 goles en su legajo. En su país natal jugó en 7 equipos. También tuvo pasos por las ligas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Turquía, Chipre, Paraguay y México. Una carrera muy excéntrica que imagino le dejó unos buenos fondos en la cuenta bancaria. Sus 2 padres son de Santo Tomé, país africano que se independizó de Portugal en 1975, 12 años antes del nacimiento del 7 leproso. Por eso, e imagino dada la dificultad de ser seleccionado para Portugal, Leal obtuvo la nacionalidad santotomense y debutó
debutó en la selección en el año 2012. Su primer gol se dio 3 años después y fue muy útil para la derrota 1-7 contra Cabo Verde. Dejando de lado el chiste, Newell's pagó un poco más de $700.000 por él, que hasta ahora devolvió con 14 goles en 49 partidos, 2 de ellos en su único partido por Sudamericana contra el Paranaense. Y además de Leal y de Rossi, el otro europeo que juega en la Superliga tiene 28 años, nació en Suiza y se llama Dylan Gisi. Tanto su padre como su madre son argentos y el motivo de su nacimiento en Ginebra es el mismo al de 3 casos anteriores. Su padre, Oscar, estaba jugando hace 2 años en el Chenois y estuvo en ese equipo hasta 1998 cuando se retiró. Su siguiente trabajo fue como técnico y se quedó en Suiza para dirigir equipos del país helvético. Así, Dylan vivió un largo tiempo ahí. Igualmente, su proceso de formación no ocurrió solo en Suiza y fue bastante raro. A pesar de que su viejo estaba en el país europeo, tuvo breves pasos por Quilmes y Arsenal, como así por equipos de Suiza y el Atlético Madrid B. En 2009, Estudiantes de La Plata contrató a Oscar para ser técnico de las inferiores y Dylan estaba en el Atleti, pero fue de vacaciones a Argentina y se quedó. Pidió entrenar en el Pincha, lo dejaron y Sabela, que era el técnico en ese entonces, lo aceptó. Así, formó parte del equipo platense hasta 2013 y jugó muy poco, pero le bastó para ser citado a la sub-21 del Marginal, de Suiza. Le fue bien y volvió a ser llamado, pero a la mayor todavía no le llegó la chance. Es curioso que nunca pagaron un peso por él. Se fue libre a Olimpo, a Montpellier de Francia, a Rosario Central, a Defensa y Justicia, a Patronato y el pasado 17 de junio a Atlético Tucumán. Y el último, evidentemente, es Daniele De Rossi. El romano, que cumplirá 36 la semana próxima, es una leyenda de la Roma. Jugó ahí del 2001 al 2019, o sea que Boca será el segundo equipo de su carrera, tachando la posibilidad de ser uno de los considerados One Club Men. En la Loba jugó 616 partidos oficiales, en los que metió 63 goles y dio 54 asistencias. En la selección nero-azzurra disputó 117 más, con 21 tantos y 5 pases gol. Por último, su palmarés es de 2 Copas Italia, 2 Supercopas, una Eurocopa Sub-21 y el Mundial del 2006. Los principales motivos para jugar su última temporada como profesional en el Ceneice: Maradona, la Bombonera y la pasión de los hinchas, según comentó el experimentado mediocampista. Estos fueron entonces los últimos 10 europeos en jugar en la máxima categoría del fútbol argentino. Espero que les haya gustado. Yo me despido. Un abrazo de gol.